En todo lo ancho de este vasto mundo, existe 1 millón de mitos, leyendas y sobre todo, misterios que aún no han sido verificados, o para ser más específico, ni siquiera se ha dado una explicación lógica que avale su legitimidad. Es así como podemos encontrar muchos misterios que han dado de qué hablar a lo largo de los años. Por citar algunos, podríamos mencionar las catacumbas de París, mansiones inmensamente misteriosas, como la Casa de la Vida Winchester. Fenómenos extraordinarios que hay que ver para creer, por lo menos en la existencia de aquella prueba dudosa. Sin embargo, ahora les presentaremos un misterio que ha rondado a los medios de comunicación debido a su completo desconcierto en lo que a su propósito se refiere, ya que nadie ha podido dar una explicación decente al respecto: las escaleras en el bosque. Desde momentos inmemoriales, el hombre ha temido a lo que no puede dar una explicación, como un mecanismo de defensa innato, y que es la propia naturaleza lo que ha provisto ese don. Por lo tanto, es más que lógico que un lugar capaz de esconder los más oscuros secretos sea el foco principal de leyendas. Los mitos acerca de los bosques existen desde que el hombre descubrió que es un lugar oscuro y desconocido. Por lo tanto, lo que pueda pasar en las extensas arboledas podría ser tan hermoso como hórrido. Está implícito que dentro de los mismos, al no ser lugares ni remotamente transitados, a menos que sea un lugar turístico, y de todas formas se necesita un guía experimentado para dicho fin. Muchas atrocidades, no necesariamente místicas, pueden aguardar detrás de los arbustos o en las sombras de los misteriosos árboles. A su vez, existen historias relacionadas con seres míticos en bosques encantados y anécdotas de horrores en bosques más que embrujados, parajes malditos que llenan la sangre no más de oír su nombre. Por el contrario, el caso que se presenta a continuación no se asemeja a ninguna de las dos condiciones típicas previamente nombradas. Es más, no puede ajustarse a ningún acontecimiento fijo. Uno de los oficios más escabrosos que existen son precisamente los que tienen que ver con aventurarse donde usualmente aguarda el mal, ofrecido por la faceta más oscura del ser humano. Y esto es precisamente lo que hacen los guardabosques, que deben estar al tanto de la seguridad y mantenimiento de la naturaleza en estos parajes, como la seguridad de las personas que en ellos se adentren. Pero no todas las personas que se sumergen en la oscuridad de las estancias boscosos son precisamente buenas. La mayoría se aprovecha de su soledad para cometer los actos más infames. No se puede afirmar que las escaleras encontradas a lo largo de los bosques del mundo pertenecen específicamente al bien o al mal. No se tiene una idea de quién fue el responsable de colocar estas escaleras, que no van a ninguna parte en aquellos lugares, mucho menos si tal vez alguna organización fue la partidaria de dicho hecho. Por lo tanto, es más curioso apreciar las teorías al respecto. Muchas personas se han topado con este tipo de encuentros. Existe evidencias a través de fotos, videos e incluso un reportaje auspiciado y llevado con una posterior investigación por la cadena informativa de televisión ABC, pero incluso ellos, con su amplia experiencia investigativa y periodística, no pudieron llegar a una conclusión clara sobre lo que estaba desarrollando alrededor de todos los bosques del mundo. A continuación, te narraré 3 historias sobre escaleras en el bosque. Un relato sobre escaleras en el bosque
es protagonizado por dos estudiantes suecos en medio de una excursión. Isaac y Axel recorrieron aquel bosque durante varias horas. Tras distanciarse varios kilómetros de cualquier lugar poblado, llegaron a un claro donde encontraron una escalera. A los jóvenes les pareció extraño, y en medio de la sorpresa no sabían qué hacer. Isaac mostró interés por explorar la estructura, mientras Axel solo pretendía seguir con su camino. Finalmente, el primero terminó subiendo las escaleras. En el preciso instante que pasó el último escalón, Isaac y Axel escucharon un espeluznante alarido que los hizo huir del lugar a toda prisa. Al sentirse seguros, se detuvieron para recuperar el aliento. En ese momento, Axel sintió una mano sobre su hombro. Creyendo que se trataba de su compañero, miró hacia atrás. Sí, Isaac estaba detrás de él, pero a una distancia considerable, lejos de su alcance. Lo que sea que haya tocado el hombro, Axel recordó que se sentía frío. El autor de este relato solo se identificó como Torki y afirma que es un guardabosques experimentado en Filipinas. A menudo, su trabajo implica rastrear y rescatar personas desaparecidas en las selvas locales, dado que los bosques y selvas del país tienden a ser densos y difíciles de explorar. Las desapariciones no son algo inusual. En uno de sus patrullajes de rutina, Torki afirma que encontró un par de escaleras en lo profundo del bosque. Movido por la curiosidad y para observar el bosque frente a él, desde una posición ventajosa, el guardabosque subió. Describió aquella primera escalera como una estructura de roca con tallados decorativos. Mientras tanto, la segunda escalera parecía construida con piedras naturales de la zona circundante. Aunque Torki no encontró rastro alguno de los exploradores desaparecidos, observó un perro salvaje que parecía feroz. Para evitar el encuentro con ese animal, subió a las otras escaleras. Eventualmente, el guardabosques regresó a la civilización para reportar que no tuvo éxito con el patrullaje. Torki encontró una realidad tan desconcertante como desafortunada. Al llegar a la estación de guardabosques, encontró que lo despidieron de su trabajo. Desde su perspectiva, solo estuvo patrullando unas cuantas horas. Sin embargo, cuando el personal le reveló la verdad, casi se desmaya. Torki estuvo patrullando durante más de 5 años. Otra excelente historia proviene de un hombre que supuestamente trabajó en los CDC estadounidenses. Este especialista en enfermedades infecciosas aseguró que en la década de 1940 surgieron múltiples informes de animales mutilados en los bosques. Estos eventos coincidieron con el incidente de Roswell. Personal de los CDC acudió para auxiliar en la investigación, que originalmente duraría no más de 2 semanas. Sin embargo, los trabajos se extendieron por 6 meses. En ese lapso, los granjeros reportaban constantemente la presencia de unas extrañas escaleras que emitían una especie de frecuencia. Instalaron un campamento a unos 30 metros de esas escaleras y pasaron la noche en el lugar. Sin embargo, al despertar, las escaleras se habían movido. En el suelo donde estuvo la escalera, solo quedó una mancha oscura, parecida a una quemada. A los 2 días, la escalera reapareció pero a 50 metros de distancia de su ubicación inicial. Tomaron algunas lecturas e intentaron recolectar muestras del material que constituía la escalera, pero encontraron que aquella madera era más dura que el propio acero. No lograron desprender un solo fragmento para su análisis. Aunque las investigaciones determinaron que las escaleras emitían frecuencias, no pudieron esclarecer quién o por qué las estaban recibiendo. 6 días después, las escaleras se desvanecieron y jamás regresaron.